Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde usted se encuentre en este momento. Es un privilegio para mí que esta emisora Voces del Alba me esté dando la oportunidad de entrar a sus hogares para compartir temas acerca de la familia y la salud también. Y me siento aún más feliz de poder participar en este día tan especial de esta emisora que está cumpliendo sus 12 años de estar saliendo al aire. Esta radio es una bendición para todo aquel que lo sintoniza. Me quiero presentar. Mi nombre es Ethel Ruiz. Cursé mis estudios en educación familiar, pero también tendremos temas de salud, como ya lo mencioné. En esta oportunidad me enfocaré en el tema de la institución del matrimonio. Será una introducción a lo que vayamos presentando en los siguientes programas. Sabemos que la familia está siendo atacada muy fuertemente por el enemigo de las almas, ¿no? Él está destruyendo todo lo que Dios creó e instituyó. Al destruir un matrimonio, un hogar, se destruye también la sociedad. Por eso es tan importante de tocar estos temas de interés, especialmente para en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Empecemos leyendo la palabra de Dios para ver qué nos dice el Señor acerca de este tema, el tema de la familia, en este caso de hoy día. Veamos qué nos dice en Génesis 1, 26 al 28. Y luego seguiremos con Génesis 2, 22 y 25. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la familia? Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué nos dice ahora en Génesis 2, 22 al 25? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su mujer y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Me voy a detener en algunos versículos un poquito más para que Dios entendamos lo que Dios nos está diciendo. En el versículo 28 de Génesis 1, Dios realizó el primer matrimonio en el Edén. Dios bendijo a la pareja y les mandó a procrear. En el verso 27 del mismo capítulo 1 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. Y vemos aquí que lo repite una vez más: a imagen de Dios lo creó. Escudriñando la Biblia nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras fueron escritas perfectamente y en un orden increíblemente perfecto también. Dios es el matemático perfecto del universo. Él creó las matemáticas, ¿no? Entonces, Él todo lo hace perfecto y cada cosa en su tiempo.
Pero tenemos que tener cuidado en saber escoger la versión de la Biblia, hermanos. Cuando más moderna es la versión, más cambiada está la Biblia. Inclusive les han quitado capítulos enteros y ni qué se diga de los versículos, ¿no? Cuando más antigua es la versión, es mucho mejor, es más pura la escritura de la palabra del Señor. Si usted podría conseguir versiones de Reina Valera de antes del 60, de 1960, sería mucho mejor. Yo estoy utilizando la Reina Valera del 60, que es bastante pura esta versión, no está mezclada ni quitada, por lo menos está más creíble que las versiones más modernas. Regresando a nuestro tema, decíamos que Dios creó al hombre a su imagen y lo repite 2 veces. ¿Qué nos quiere decir cuando Dios repite algo? Que Él está enfatizando tal cosa dicha en ese momento, ¿verdad? Dios quería que el hombre reflejara el carácter de Cristo a su familia. Qué responsabilidad tan grande que le dio a los padres, especialmente al hombre. Ya sabemos que el hombre es cabeza de la familia, por lo tanto, él tiene y tenía que ser un ejemplo en el hogar, en la familia, ya que lo menciona en primer lugar al hombre. Se ha comprobado, hermanos, según estudios que se han hecho en los niños menores de edad, que ellos tienen un concepto de Dios según el comportamiento del padre. Ellos ven al padre como un reflejo de cómo es Dios. Si se le inculca al niño que existe Dios y que es nuestro Padre Celestial, en su entendimiento de los niños, ellos lo asocian a Dios y a su Padre terrenal. Tal es así que, según sea el comportamiento del Padre, los niños pensarán que Dios también es así. Si el Padre es un hombre que abusa de alguna manera, porque hay distintas clases de abusos en el hogar, dependiendo cómo es el comportamiento del padre con la esposa, el comportamiento del padre con los hijos, con los seres amados, con todo aquel que le rodea, en su trabajo, su honradez. En todo sentido, los hijos están absorbiendo eso. Nosotros no nos damos cuenta cuánto absorben los niños sin que los padres se den cuenta. Ellos tienen otro sentido que los adultos ya no lo tenemos, que ellos con sus ojitos y sus oídos están poniendo atención, aunque ellos estén jugando. Hay algo en ellos que Dios le puso para que ellos comprendan de alguna manera, en un sentido que los adultos ya no lo tenemos. A medida que ellos van creciendo, ese sentido de captación de su niñez se va perdiendo porque ya van teniendo otro concepto de la vida por otra clase de percepción que ya los adultos van obteniendo. Es por eso que el padre tiene que tener un comportamiento y un carácter que refleje el carácter de Cristo, para que los hijos crezcan con ese concepto de que Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, porque Dios es verbo, como por ahí hay una canción antigua que dice que Dios es verbo, ¿verdad? Y para que el niño crezca con ese respeto a nuestro Creador, es necesario que los padres especialmente, ya hablaremos de la madre en su debido momento, pero en este momento me estoy enfocando en el padre que está representando a Dios aquí en la tierra, en su hogar.
En el verso 28 nos dice que Dios mandó. No necesariamente tiene que decir la palabra yo te mando, ¿no? Porque en otros en versículos de la Biblia dice yo te mando que te esfuerces. Pero en este caso, cuando Dios habla, es porque es una orden. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, es porque tenemos que obedecer. Es, como digo, es una orden de Dios. En Génesis 2:22, Dios trajo a la mujer al hombre. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que Dios quiere que Él sea quien escoja a nuestra pareja. Ya que Él sabe lo que más nos conviene, hermanos. Cada uno de nosotros queremos hacer nuestra propia decisión, pero casi nunca tomamos en cuenta a Dios para que Él escoja lo que más nos conviene. Y mayormente, por no decir todas las veces, nosotros como seres humanos escogemos mal a la pareja en este caso. Tal es así que cuando queremos tener una pareja para formar un hogar, lo mejor es ponerlo en oración. Orar para que Dios nos dé la pareja que Dios vea conveniente darnos. ¿Qué clase de hombre nos conviene más? Muchas veces, hermanos, nosotros a veces le pedimos equivocadamente al Señor y no nos damos cuenta que nuestro carácter no es compatible, aunque sea bueno el hombre. Por ejemplo, una persona, una mujer puede estar pidiéndole al Señor, Señor, dame un pastor para que yo me case con él. Dame una pareja que sea pastor o que esté estudiando para tal profesión. Y la mujer no se ha puesto a pensar, la mujer no se ha puesto a estudiarse a sí misma si ella está capacitada para llevar a una pareja, para llevarse bien con esa pareja teniendo esa profesión. Sabemos que un pastor tiene una gran responsabilidad con Dios, con él mismo y con los demás. Muchas veces el pastor va a ser llamado por alguien en una emergencia a cualquier hora del día, a medianoche. Es como un doctor espiritual. Y si la mujer no está preparada para soportar ese llamado que Dios le está haciendo al pastor, al obedecer primeramente a su responsabilidad espiritual, la mujer va a quedar chasqueada, va a quedar preocupada por la salida que está teniendo a medianoche, por decir así, el esposo a una llamada de emergencia, a una persona que se le tiene que orar urgentemente por la salud, etcétera, ¿no? Así que si la mujer no está capacitada para soportar a esa clase de pareja, no pidamos que se nos dé un pastor como pareja. Hay muchas otras profesiones, hay diferentes ramas que la mujer puede aceptar sin tanta preocupación. Así que nosotros tenemos que estudiarnos también a nosotros mismos para luego pedirle al Señor que no sea decirle claro a Dios, hablarle, Señor, yo ya me he examinado, comprendo que mi carácter no es para soportar de llevarme bien con un médico, con un pastor, etcétera, ¿no? Pero sí estoy capacitada, mi carácter es como para yo vivir con un, ¿qué
qué? Pues sí, un jardinero, ¿no? Me gusta ayudarle en sembrar, en ir con él a cortar el pasto, qué sé yo, y de paso proclamar el evangelio, ¿no? Mientras él corta el pasto, yo hago la obra misionera en esa casa, etcétera. No tenemos que poner estos ejemplos para que nosotros nos estudiemos cómo somos. Dios nos creó distintos a cada uno de nosotros y tenemos que estudiarnos para saber en qué área nosotros nos podemos desarrollar nosotros mismos y con nuestras parejas también para llevar una vida fructífera y con un buen ejemplo y un buen carácter reflejando el amor de Cristo. En el verso 23 del capítulo 22 de Génesis, el hombre recibe a la mujer que Dios le está dando. El hombre no pregunta absolutamente nada. Vemos la aceptación completa de Adán. Inclusive se denota que él está feliz, ya que él menciona que ella salió de sus huesos, ¿no? Y en el verso 24 y 25 del mismo capítulo 2 de Génesis, vemos que ¿cómo se le puede decir algo que se pueda ser bien entendible? Que se realiza, que se efectúa una santa luna de miel con la bendición de Dios. La unión del hombre y la mujer formando el matrimonio y listos para procrear como Dios lo mandó a la pareja. Por lo tanto, vemos que bíblicamente Dios instituyó el matrimonio con su bendición, primeramente para que el hombre no esté solo, para procrear, para que la tierra tenga habitantes, la tierra se llena porque la tierra estaba vacía, ¿verdad? Para que se enseñorease de la creación de Dios, según Génesis 1:26. Al tener claro ahora que el matrimonio fue constituido por Dios y procrear una familia, automáticamente la pareja tiene una gran responsabilidad entre esposos y con los hijos, hablando terrenalmente, ¿no? Pero primero, la responsabilidad primordial es con Dios. Voy a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 9 y página 30. Vamos a ver qué nos dice la sierva de Dios acerca de este tema que estamos tocando en este momento. Nos dice en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 30. No olviden los padres el importante campo misionero que tienen en su hogar. Los hijos que Dios dio a una madre son para ella un cometido sagrado. Toma este hijo o hija, dice el Señor, y edúcalo para mí. Dale un carácter pulido a manera de las esquinas de un palacio para que puedan brillar siempre en los atrios del Señor. La luz y la gloria que irradian del trono de Dios rodean a la madre fiel que se esfuerza en enseñar a sus hijos a resistir la influencia del mal. Repito, esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9 y página 30. Voy a leer unos párrafos también de la misma autora, la sierva del Señor, Elena de White, en el libro Consejos para la Iglesia, también en la página 212 al 215. Vamos a ver cuán necesario es saber estas instrucciones del Señor que muchas veces no percibimos.
porque los pecados llegan camuflados por el enemigo. Se nos presenta el pecado como envuelto en una cajita de hermoso regalo, ¿verdad? Sin embargo, eso nos va llevando a la perdición. Tenemos que tener muy en cuenta los camuflajes que hace el enemigo con los hijos del Señor. Para él lo más importante, hablando del enemigo, Satanás, ¿no? Él está muy empecinado en hacer caer a los hijos de Dios. Él los deja muy tranquilos, muy en paz, porque los tiene muy seguros a cualquier otro individuo que no necesita a Dios, que no está luchando en tener el carácter de Cristo, el buscar la vida eterna. Él está empecinado en llevarlos a la perdición y perder a un siervo de Dios, hacer perder a los hijos de Dios la vida eterna, la eternidad, ¿no? Así que nosotros tenemos, como hijos del Señor, tenemos que estar completamente con los ojos abiertos y vivir de una forma de rodillas delante de Dios, para que nuestras vidas sean cuidadas por el Señor, rodeadas con sus benditos ángeles, así como Job fue rodeado por la protección divina. Así nosotros también tenemos que buscar ser rodeados con la protección de nuestro Salvador. Nos dice en Consejos para la Iglesia, página 212. No deben ceder con demasiada facilidad ni dejarse cautivar con prontitud excesiva por el exterior atractivo de quien dice amarnos. Qué interesante. Tal como se lo practica en esta época, el galanteo es un plan engañador e hipócrita que tiene mucho más que ver con el enemigo de las almas que con el Señor. Si en algo hay necesidad de buen sentido común, es en esto, pero el hecho es que interviene muy poco en tal asunto. La imaginación y el amor sentimental enfermizos deben evitarse como la lepra. Es algo duro que está diciendo aquí la sierva del Señor. Muchísimos jóvenes y no jóvenes, hombres y mujeres, carecen de virtud en esta época del mundo. Por lo tanto, se requiere mucha cautela. Los que hayan conservado un carácter virtuoso pueden tener verdadero valor moral, aunque carezcan de estas otras cualidades deseables. Este sentimentalismo bajo, mezclado con la experiencia religiosa de los jóvenes y no jóvenes, abunda en esta época del mundo. Hermana mía, nos dice la sierva, Dios requiere de usted que sea transformada. Le imploro, dice ella, que eleve sus afectos, dedique sus facultades mentales y físicas al servicio de su Redentor, quien la compró, santifique sus pensamientos y sentimientos para realizar todas sus obras de Dios. Los ángeles de Satanás velan con los que se dedican al galanteo gran parte de la noche. Si los ojos de estos pudieran abrirse, verían un ángel anotar sus palabras y sus actos. Violan las leyes de la salud y de la modestia. Sería más propio dejar algunas horas de ese galanteo para la vida marital, pero por lo general el casamiento acaba con toda la devoción manifestada durante el noviazgo. Qué terrible declaración. Satanás sabe exactamente con qué elementos trata y despliega su sabiduría
infernal en diversos ardides, para entrampar las almas y llevarlas a la ruina. Vigila todo paso que se da, hace muchas sugestiones y a menudo esas sugestiones son aceptadas antes que el consejo de la palabra de Dios. El enemigo prepara hábilmente esa red tupida y peligrosa para prender a jóvenes y no jóvenes e incautos. A medida puede ocultarla bajo un manto de luz, pero los que llegan a ser sus víctimas se asatean con muchos dolores. Como resultado, vemos por todas partes seres humanos que naufragan. Qué cosa más interesante y tan importante que muchos están ciegos a estas declaraciones. Nos sigue diciendo: conducta inapropiada. Jugar con los corazones es un crimen, no pequeño a la vista de Dios Santo. Y sin embargo hay quienes manifiestan preferencia por ciertos jóvenes y no jóvenes y conquistan sus afectos, luego siguen su camino y se olvidan por completo de las palabras que pronunciaron y de sus efectos. Otro semblante los atrae, repiten las mismas palabras y dedican a otra persona las mismas atenciones. Hermanos, qué pecado tan grande y qué responsabilidad ante Dios. Esta disposición seguirá revelándose en su vida de casados. La relación matrimonial no vuelve siempre firme al ánimo veleidoso, ni da constancia a los vacilantes, ni los hace fieles a los buenos principios. Los tales se cansan de la constancia y sus pensamientos profanos se revelan en actos profanos. Cuán esencial es, por lo tanto, que los jóvenes y no jóvenes ciñan los lomos de su entendimiento y sean precavidos en su conducta a fin de que Satanás no pueda seducirlos y desviarlos de la integridad. Un joven y no joven que se complace en la compañía de una señorita y conquista su amistad a espaldas de sus padres, no desempeña un papel noble ni cristiano para ella, ni para con sus padres. Puede ser que mediante comunicaciones y citas secretas lleguen a influir en el ánimo de ella, pero al hacerlo no manifiesta la nobleza e integridad de alma que ha de poseer todo hijo de Dios. Para lograr sus fines, los tales desempeñan un papel carente de franqueza que no concuerda con las normas de la Biblia y demuestran que no son fieles a quienes los aman y procuran ser sus leales guardianes. Los casamientos contraídos bajo tales influencias no concuerdan con la palabra de Dios. El que quiso desviar de su deber a una hija y confundir sus ideas acerca de las claras y positivas órdenes divinas en cuanto a amar y honrar a sus padres, no es persona que quedaría fiel a sus obligaciones matrimoniales. No hurtarás fue escrito por el dedo de Dios en las tablas de piedra. Y sin embargo, ¿cuántas veces se practica y disculpa el hurto solapado de los efectos? Se persiste en un galanteo engañoso y en un intercambio de comunicaciones secretas hasta que los efectos de un ser inexperto que no sabe en qué puede resultar todo esto se retraen en cierta medida de sus padres y se fijan en quien por su misma conducta se demuestra indigno de su amor. La Biblia condena toda suerte de improbidad.
En esto cometen terribles errores aún personas que se dicen cristianas, cuya vida se distingue por su integridad y que parecen sensatas en todo otro asunto. Revelan una voluntad obstinada que ningún razonamiento puede cambiar. Se quedan tan fascinados por sentimientos e impulsos humanos que no tienen deseo de escudriñar la Biblia ni de estrechar su relación con Dios. Cuando se ha violado un mandamiento del Decálogo, es casi seguro que se darán otros pasos hacia abajo. Una vez eliminadas las vallas de la modestia femenina, la licencia más vil no parece excesivamente pecaminosa. Ay, ay, nos dice la sierva del Señor, cuán terribles resultados de la influencia de la mujer para el mal pueden testificarse en el mundo hoy. Las seducciones de las extrañas encierran a miles en celdas de cárcel. Muchos se quitan la vida y otros tronchan vidas ajenas. Cuán ciertas son las palabras inspiradas. Sus pies, los de la extraña, descienden a la muerte, sus pasos conducen al sepulcro. Se han colocado faros de advertencia a cada lado del camino de la vida para impedir que los hombres se acerquen al terreno peligroso y prohibido. Pero a pesar de esto, son muchedumbres los que eligen la senda fatal contra los dictados de la razón, sin tener en cuenta la ley de Dios y en abierto desafío de su venganza. Los que quieran conservar la salud física, un intelecto vigoroso y una moral sana, deben escuchar la orden. Huye de las pasiones del hombre, de la mujer, ya sea juveniles y no juveniles. Los que quieren hacer esfuerzos celosos y decididos para detener la maldad que alza en nuestro medio su atrevida y presuntuosa cabeza son odiados y calumniados por todos los obradores de maldad, pero serán honrados y recompensados por Dios. Consejos para la Iglesia, página 214 al 215, que la sierva del Señor nos está hablando por inspiración divina. Es muy serio, hermanos, todas estas cosas referente a la vida familiar, al estudio de la familia, al hogar, al matrimonio. Por eso Dios me inspiró en que haga estos temas, y gracias a esta emisora que me ha dado la oportunidad para llegar a sus hogares, y quizás cuántos estén en este momento sin saber qué hacer, sin saber si el noviazgo que están teniendo es aceptado por Dios. Y no todos los matrimonios son aceptados por Dios porque hemos elegido lo que nosotros hemos querido. Para terminar, quiero compartir un poema con ustedes de la autora y poetisa Edith Ruiz de Condori. Lleva como título Una pizca de sal. Sabemos que la sal es un elemento de las comidas que sin sal no se puede saborear tan rico, ¿verdad? Una comida. Nos dice, como una pizca de sal. Señor, yo quisiera que me ayudes a ser como una pizca de sal, que en lugar donde me encuentre el ambiente pueda sazonar, llevando un poquito de armonía allí donde haya desazón, y se torne la amargura en melodía que inunde de paz el corazón, que arome el ambiente de alegría donde el gozo un día se ausentó y se troque la pálida apatía en sonrisas de cálido fulgor, que encienda la luz de la esperanza donde las nieblas del pesar sucumbió
y se tornen en rocío de bonanza las lágrimas que ayer se derramó. Hazme, te ruego, mi Señor, sal, gema, del cielo extraída, y que pueda con tu gracia inmerecida ser en esta tierra sal de amor. Que Dios nos bendiga, hermanos.